Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo lo que creías saber sobre la vida diaria de Jesús. Arqueólogos han encontrado evidencia que contradice siglos de pinturas y tradiciones. La verdad sobre lo que realmente comía podría revelar secretos que la historia intentó ocultar. Prepárate, porque nada volverá a ser igual después de este video. La tormenta de arena azotaba las ruinas mientras la doctora Miriam Cohen sostenía el fragmento de cerámica con manos temblorosas. Llevaba 20 años excavando en Galilea, pero nunca había sentido este escalofrío recorriendo su espina dorsal. El sol del desierto comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía una advertencia. Sus dedos recorrieron las inscripciones arameas grabadas en el borde del antiguo plato. Las palabras eran claras, demasiado claras para ser una coincidencia. La fecha correspondía exactamente al primer siglo, a los años que Jesús había caminado por estas mismas tierras polvorientas que ahora ella excavaba con desesperación. Detrás de ella, su asistente David permanecía en silencio, observando cómo las últimas luces del día jugaban con las sombras entre las columnas derruidas. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que ambos podían sentir pero ninguno se atrevía a mencionar. El viento susurraba entre las piedras antiguas como si los muertos intentaran advertirles algo. Miriam había dedicado su vida a reconstruir la verdadera historia de la Tierra Santa. Había estudiado cada texto, cada pergamino, cada referencia histórica sobre la vida cotidiana en Galilea durante el primer siglo. Creía conocer cada detalle sobre cómo vivía la gente común en tiempos de Jesús. Pero este hallazgo desafiaba todo lo que pensaba que sabía. El plato no estaba solo. A su alrededor, dispersos en un patrón demasiado deliberado para ser accidental, yacían otros fragmentos. Semillas fosilizadas. Huesos de animales. Residuos de comida preservados milagrosamente por las condiciones áridas del desierto. Y algo más, algo que hizo que el corazón de Miriam latiera con fuerza contra su pecho. David se acercó finalmente, su sombra alargándose sobre el sitio de excavación como un presagio oscuro. Sus ojos se encontraron con los de Miriam, y en ellos vio el mismo miedo que ella sentía. Ambos sabían que lo que habían descubierto no era simplemente un hallazgo arqueológico. Era una verdad que había permanecido enterrada durante 2000 años por una razón. Las enseñanzas tradicionales mostraban a Jesús en banquetes con pan y vino, alimentando multitudes con peces y panés. Las pinturas renacentistas lo retrataban en mesas abundantes, rodeado de frutas y cordero. Pero la evidencia física frente a ellos contaba una historia completamente diferente. Una historia que contradecía siglos de arte, tradición y creencia popular. Miriam levantó otro fragmento y lo acercó a la luz menguante. Los restos orgánicos adheridos a la cerámica habían sido analizados preliminarmente en el campamento. Los resultados la habían dejado sin aliento. Ahora, mirando el conjunto completo del hallazgo, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que la llenaba de asombro y terror a partes iguales. El profesor Goldstein llegaría mañana desde Jerusalén. Ella le había enviado fotos, pero no los detalles completos. No por teléfono. No por correo electrónico. Algunos secretos eran demasiado peligrosos para compartirlos digitalmente. Especialmente cuando contradecían 2 milenios de historia aceptada. La noche caía rápidamente sobre el desierto, y con ella llegaba un frío penetrante. Pero Miriam apenas lo notaba. Sus ojos permanecían fijos en los artefactos, en la evidencia irrefutable de una verdad que cambiaría todo. Una verdad sobre la dieta real de Jesús que nadie esperaba. Una verdad que algunos poderosos tal vez no querrían que saliera a la luz. Y en la oscuridad creciente, mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre las antiguas ruinas, Miriam no podía sacudirse la sensación de que alguien los observaba desde las sombras. El profesor Goldstein llegó al amanecer, cuando el desierto aún respiraba el frío de la noche. Miriam no había dormido. Había pasado las horas oscuras catalogando cada fragmento, cada semilla, cada hueso, verificando y reverificando los datos hasta que sus ojos ardían de agotamiento. Pero el cansancio no importaba. Lo que había descubierto era demasiado importante.
El anciano profesor descendió del jeep con movimientos lentos pero deliberados. A sus 78 años, Abraham Goldstein seguía siendo la autoridad máxima en arqueología bíblica del Medio Oriente. Miriam lo había conocido cuando era estudiante, y él había sido su mentor durante 2 décadas. Pero nunca lo había visto con esa expresión en el rostro. Una mezcla de excitación y algo más oscuro. Miedo, quizás. No intercambiaron saludos. Goldstein caminó directamente hacia la tienda donde Miriam había organizado los hallazgos. David los observaba desde la distancia, consciente de que lo que estaba por ocurrir cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Dentro de la tienda, bajo la luz blanca de las lámparas portátiles, Miriam extendió los artefactos sobre la mesa de trabajo. Goldstein se inclinó sobre ellos, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos mientras sus manos temblorosas tocaban cada pieza con reverencia. Durante largos minutos no dijo nada. El silencio era tan denso que Miriam podía escuchar su propio pulso martillando en sus oídos. Finalmente, el profesor habló, su voz apenas un susurro ronco que parecía salir de lo más profundo de su alma atormentada. ¿Has verificado la datación por carbono 14? 3 veces, respondió Miriam. Las muestras orgánicas datan del año 30 después de Cristo, con un margen de error de más o menos 5 años. Exactamente el periodo de su ministerio público. Goldstein cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas brillando en ellos. ¿Y las inscripciones? ¿Has confirmado la traducción? Miriam asintió y le entregó un documento. El profesor lo leyó lentamente, sus labios moviéndose en silencio mientras procesaba cada palabra aramea traducida al hebreo moderno. El documento temblaba en sus manos. Las inscripciones eran recetas. Instrucciones detalladas sobre preparación de alimentos. Pero no cualquier alimento. Las palabras describían con precisión exacta los ingredientes, las cantidades, los métodos de cocción. Y lo más perturbador de todo, mencionaban un nombre. Un nombre que aparecía una y otra vez en el texto. Yeshua de Nazaret. Esto no puede ser coincidencia, murmuró Goldstein. El contexto, las fechas, la ubicación geográfica. Estamos en Cafarnaúm, donde él pasó la mayor parte de su ministerio. Esta cerámica proviene de la casa que identificamos como probable residencia de Pedro. Miriam se acercó a la mesa y señaló los residuos fosilizados adheridos a los fragmentos de platos y vasijas. Los análisis bioquímicos muestran trazas de alimentos que nadie esperaría encontrar. Abraham, lo que comía contradice completamente la imagen tradicional. No estamos hablando de diferencias menores. Estamos hablando de una dieta que la mayoría de las personas modernas encontraría perturbadora. El profesor levantó uno de los huesos más grandes. Lo examinó bajo una lupa, girándolo lentamente bajo la luz. Sus conocimientos en anatomía animal eran legendarios. Podía identificar la especie, la edad del animal, incluso el método de sacrificio con solo observar un fragmento óseo. Pero este hueso en particular lo dejó paralizado. Esto no es de cordero, dijo finalmente. No es de cabra. No es de ninguno de los animales que tradicionalmente asociamos con la dieta de la época. Lo sé, respondió Miriam, su voz apenas audible. Mandé muestras a 3 laboratorios diferentes. Todos confirmaron lo mismo. Goldstein dejó el hueso sobre la mesa como si quemara. Se alejó unos pasos, pasándose una mano por el rostro. Durante años había defendido la historicidad de los relatos evangélicos, había peleado batallas académicas contra escépticos que cuestionaban cada detalle de las escrituras. Y ahora, este descubrimiento amenazaba con demoler no la fe en sí misma, sino la comprensión cultural que la humanidad había construido durante siglos. Si esto sale a la luz, dijo lentamente, provocará una crisis. No solo religiosa. Política. Cultural. Hay instituciones enteras construidas sobre interpretaciones específicas de cómo vivió Jesús. La verdad es la verdad, insistió Miriam. No podemos enterrarla porque sea inconveniente. Goldstein se volvió hacia ella con una mirada que Miriam nunca había visto antes.
Era la mirada de un hombre que había visto demasiado, que sabía demasiado sobre los peligros de desafiar narrativas establecidas. Hay personas que matarían por mantener esto en secreto, susurró. Y otras que matarían por revelarlo. Miriam, no tienes idea de en qué te has metido. Afuera, el sol del desierto comenzaba a calentar el aire. Pero dentro de la tienda, un frío mortal se había instalado. Y en ese momento, ambos escucharon el sonido de vehículos acercándose. Muchos vehículos. Demasiados para hacer una visita casual de colegas académicos. Goldstein y Miriam intercambiaron una mirada de terror puro. Alguien más sabía lo que habían encontrado. Y venían por ello. Miriam corrió hacia la entrada de la tienda y apartó la lona justo a tiempo para ver una caravana de 4 vehículos negros levantando nubes de polvo mientras se acercaban al campamento. No eran jeeps de turistas ni camionetas de otros arqueólogos. Eran SUVs blindados, del tipo que usaban agencias gubernamentales o corporaciones con secretos que proteger. David apareció a su lado, el rostro pálido bajo el bronceado del desierto. «No llamaste a nadie más, ¿verdad?», preguntó con voz tensa. «A nadie», respondió Miriam. «Solo al profesor Goldstein». Detrás de ella, el anciano académico empezó a guardar frenéticamente los artefactos más pequeños en su bolsa de campo. Sus movimientos eran torpes, desesperados. Una vasija pequeña se le resbaló de las manos y se hizo añicos contra el suelo. Nadie se molestó en recoger los pedazos. Los vehículos se detuvieron formando un semicírculo alrededor de la tienda principal. Las puertas se abrieron simultáneamente y descendieron 8 hombres vestidos con trajes oscuros completamente inadecuados para el calor del desierto. Llevaban gafas de sol que ocultaban sus ojos, pero Miriam no necesitaba verlos para sentir el peso de su mirada. Del vehículo central emergió una mujer. Alta, de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño severo. Vestía un traje de lino beige que de alguna manera permanecía impecable a pesar del polvo. Caminó hacia ellos con la confianza de alguien acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. «Doctora Cohen», dijo con voz suave pero cargada de autoridad. «Soy la doctora Elena Vasari, directora del Departamento de Preservación de Patrimonio Cultural del Vaticano». Miriam sintió que su estómago se contraía. «¿El Vaticano?». «Por supuesto. Deberían haberlo anticipado». «Este es un sitio de excavación israelí», respondió Miriam, manteniendo su voz firme. «No tienen jurisdicción aquí». Una sonrisa fría apareció en los labios de Vasari. «Jurisdicción es una palabra interesante, doctora. Preferimos hablar de cooperación mutua. Entendemos que han hecho un descubrimiento significativo. Uno que podría tener implicaciones para la comprensión histórica de figuras religiosas importantes. ¿Cómo saben qué hemos encontrado?», intervino Goldstein, saliendo de la tienda. «Nadie fuera de este campamento conoce los detalles». Vasari lo miró con una expresión que mezclaba lástima y condescendencia. «Profesor Goldstein, qué alegría verlo nuevamente. ¿Recuerda nuestra última conversación en Roma? Le advertí sobre los peligros de perseguir ciertas líneas de investigación. Tenemos recursos, profesor. Satélites que monitorizan sitios arqueológicos sensibles. Algoritmos que detectan patrones de comunicación inusuales entre académicos. Cuando usted cambió sus planes de viaje abruptamente y voló aquí en medio de la noche, eso activó ciertas alarmas». Miriam sintió náuseas. Los habían estado vigilando. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Quizás desde el momento en que sacó la primera pieza de cerámica de la tierra. «Venimos a ofrecer asistencia», continuó Vasari. «El Vaticano tiene los mejores laboratorios del mundo para este tipo de análisis. Podemos proporcionar recursos, protección, y lo más importante, podemos asegurar que sus hallazgos sean contextualizados apropiadamente antes de cualquier anuncio público». «Contextualizar», repitió Miriam con amargura. «Quiere decir controlar la narrativa. Quizás incluso suprimirla si no conviene a sus intereses». Los hombres de traje dieron un paso adelante casi imperceptiblemente. Miriam notó los bultos bajo sus chaquetas.
Iban armados. Vasari suspiró como una maestra decepcionada con un estudiante obstinado. Doctora Cohen, tiene una reputación brillante. Sería una pena que decisiones imprudentes la arruinaran. La verdad histórica es compleja. A veces, revelar hallazgos sin el contexto adecuado causa más daño que bien. Disturbios religiosos. Violencia sectaria. ¿Realmente quieres ser responsable de eso? ¿Y ustedes qué harían? Preguntó Miriam. ¿Enterrar la evidencia? ¿Reescribir los resultados del laboratorio? Protegeríamos la paz, respondió Vasari simplemente. Como hemos hecho durante siglos. Goldstein se acercó a Miriam y le susurró al oído. Conozco a esta mujer. Trabajé con ella hace años en Qumran cuando encontramos los últimos fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Docenas de textos que contradecían ciertas interpretaciones oficiales. Nunca vieron la luz pública. Abraham, desaparecieron en los archivos del Vaticano y nunca más se supo de ellos. Miriam miró los rostros pétreos de los hombres armados. Luego miró a Vasari, cuya expresión permanecía serena, casi benevolente. Pero en sus ojos había acero frío. Estas personas no habían venido a negociar. Habían venido a tomar lo que querían, con cooperación o sin ella. Necesito pensar, dijo Miriam finalmente. Denme una hora. Vasari consultó su reloj, un Patek Philippe que probablemente costaba más que el presupuesto anual de excavación de Miriam. 30 minutos, dijo. Luego, con o sin su cooperación, nos llevaremos los artefactos. Para su protección, por supuesto. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su vehículo. Los hombres armados permanecieron en su posición, vigilantes y silenciosos como estatuas. Dentro de la tienda, Miriam, David y Goldstein se miraron. Sabían que tenían que tomar una decisión. Entregar todo lo que habían encontrado y confiar en que el Vaticano lo manejaría responsablemente, lo cual era casi imposible. O encontrar una manera de preservar y revelar la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Tengo una idea, susurró David. Pero es arriesgada. Y si nos descubren, probablemente terminemos en prisión. O peor. Miriam miró hacia afuera, donde Vasari hablaba por teléfono satelital, probablemente informando a sus superiores en Roma. Luego miró los artefactos esparcidos sobre la mesa. La verdad sobre lo que Jesús realmente comía. Una verdad tan explosiva que personas poderosas cruzaban continentes para controlarla. Cuéntame tu plan, dijo finalmente. El reloj corría, y con cada segundo que pasaba, sus opciones se reducían. Claro, Miriam Cohen no había dedicado 20 años de su vida a descubrir la verdad solo para verla desaparecer en las bóvedas secretas del Vaticano. La batalla por la historia estaba a punto de comenzar. David cerró la entrada de la tienda y habló en voz tan baja que Miriam y Goldstein tuvieron que inclinarse para escucharlo. Tengo un contacto en Al Jazeera. Un periodista de investigación que ha expuesto encubrimientos gubernamentales antes. Si podemos enviarle fotografías de alta resolución de los artefactos, traducciones de las inscripciones y los resultados del laboratorio, él puede publicar todo antes de que el Vaticano pueda detenerlo. Nos arrestarán. Dijo Goldstein, pero su voz no sonaba opuesta a la idea, solo realista. Probablemente, admitió David. Pero una vez que la información esté circulando globalmente, no podrán simplemente hacerla desaparecer. El genio estará fuera de la botella. Miriam caminó hacia la mesa donde estaban los artefactos más reveladores. El plato con las inscripciones. Los huesos que habían sido identificados como de especies que nadie esperaría. Las semillas fosilizadas de plantas que contradecían completamente la narrativa tradicional sobre la dieta de la región en el primer siglo. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó. 15 minutos para fotografiar todo con el equipo profesional. 5 minutos más para encriptar y subir los archivos a un servidor seguro. Mi contacto tiene acceso a las credenciales. Eso nos deja 10 minutos de margen, calculó Miriam. Si Vasari sospecha algo, entrará antes.
Goldstein se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Miriam reconoció como su manera de procesar decisiones difíciles. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente. Algo que descubrí hace años pero nunca tuve el coraje de publicar. En los archivos del Vaticano hay referencias a otros hallazgos similares. Fragmentos de textos, artefactos, evidencia física que sugería que la vida cotidiana de Jesús era radicalmente diferente de lo que nos enseñaron. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó Miriam, sintiendo una mezcla de sorpresa y decepción. El anciano profesor la miró con ojos cansados, hundidos por el peso de décadas de secretos. Porque era joven, ambicioso, y tenía miedo. Me amenazaron con destruir mi carrera. Me mostraron lo que le había sucedido a otros que intentaron revelar verdades inconvenientes. Accidentes automovilísticos. Suicidios inexplicables. Carreras arruinadas por escándalos fabricados. Y así, guardé silencio. Pero he vivido con esa cobardía durante 40 años. No cometan el mismo error. Afuera, uno de los hombres de traje comenzó a caminar lentamente alrededor del perímetro del campamento. Miriam lo observó a través de una abertura en la lona. Estaba hablando por un auricular, reportando sin duda cada movimiento que hacían. Ahora o nunca, dijo David, sacando su cámara profesional y configurando las luces. Miriam tomó una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. Hazlo. Los siguientes 15 minutos fueron los más tensos de su existencia. David trabajaba con eficiencia practicada, fotografiando cada artefacto desde múltiples ángulos, capturando cada detalle de las inscripciones, documentando las muestras orgánicas con escala métrica incluida. Miriam organizaba los documentos de laboratorio, las traducciones, los análisis de datación. Goldstein hacía guardia en la entrada, su cuerpo anciano temblando no de miedo sino de una mezcla de adrenalina y redención. Listo con las fotografías, susurró David. Comenzando la carga. Miriam miró su reloj. Habían pasado 20 minutos. Les quedaban 10 antes de que Vasari viniera a reclamar los artefactos. La barra de progreso en la laptop de David se movía con lentitud torturante. 50%. 60%. La conexión satelital en medio del desierto no era óptima. Cada segundo se sentía como una eternidad. 70%. Afuera, Miriam escuchó el sonido de puertas de vehículos abriéndose. Miró por la abertura y vio a Vasari descendiendo de su SUV. La mujer consultó su reloj y comenzó a caminar hacia la tienda. Aún faltaban 5 minutos para cumplirse la media hora, pero aparentemente había decidido que ya había esperado suficiente. David, urgió Miriam. ¿Cuánto falta? 80%. Necesito 2 minutos más. Goldstein se enderezó, cuadrando sus hombros encorvados. Yo la retrasaré. Dijo, y antes de que Miriam pudiera detenerlo, salió de la tienda. A través de la lona, Miriam escuchó su voz, deliberadamente fuerte y profesional. Doctora Vasari, necesito discutir los protocolos apropiados para el transporte de estos artefactos. Son extremadamente frágiles y requieren condiciones específicas de humedad y temperatura. Profesor Goldstein, tenemos los mejores especialistas en conservación del mundo. No dudo de sus capacidades, pero como arqueólogo principal en este sitio, tengo responsabilidades legales. Necesito que firme ciertos documentos antes de transferir cualquier material. Miriam sonrió a pesar de la tensión. El viejo profesor estaba improvisando, comprando tiempo precioso con burocracia. 90% en la pantalla de David. Además, continuó Goldstein afuera, hay consideraciones de patrimonio cultural israelí. Estos artefactos fueron encontrados en suelo israelí. La autoridad de antigüedades debe ser notificada oficialmente. Profesor, no me haga perder la paciencia. 95%. El corazón de Miriam latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Sus manos sudaban. Miró a David, cuyo rostro estaba pálido de concentración, sus ojos fijos en la pantalla. 98%. Doctora Vasari,
insisto en que procedamos correctamente. Mi reputación académica. Su reputación académica. Interrumpió Vasari, su voz convirtiéndose en hielo cortante, está a punto de ser lo menos importante de sus preocupaciones si no deja de obstruir este proceso. 99%. Y entonces, la pantalla mostró el mensaje que Miriam había estado rogando ver, carga completa. Archivos transferidos exitosamente. David cerró la laptop y miró a Miriam. Asintieron el uno al otro. Lo habían logrado. Los datos estaban ahora en manos de un periodista a miles de kilómetros de distancia, fuera del alcance del Vaticano. En cuestión de horas, el mundo entero sabría la verdad sobre lo que Jesús realmente comía. Pero su victoria duró apenas un segundo. La lona de la entrada fue arrancada brutalmente. Vasari estaba de pie allí, flanqueada por 4 de sus hombres armados. Su rostro, usualmente sereno, estaba contorsionado por la furia. Pensaron que no sabíamos lo que estaban haciendo. Dijo con voz peligrosamente calmada. Monitoreamos todas las comunicaciones satelitales en un radio de 50 kilómetros. Interceptamos su transmisión hace 3 minutos. Ya está siendo eliminada de los servidores mientras hablamos. Miriam sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es imposible, susurró David. Usé encriptación militar. Vasari sonrió, pero no había humor en ello. Niño ingenuo. ¿Realmente creen que son los primeros en intentar algo así? Hemos estado jugando este juego durante siglos. Ustedes apenas acaban de aprender las reglas. Hizo un gesto y 2 de los hombres armados entraron a la tienda. Comenzaron a empacar sistemáticamente todos los artefactos en cajas especiales acolchadas. Miriam quiso resistirse, pero otro de los hombres la sujetó firmemente del brazo. Suéltenla, ordenó Goldstein, pero su voz sonaba derrotada. Todos ustedes vendrán con nosotros, declaró Vasari. Hay un vuelo privado esperando en Tel Aviv. Pasarán los próximos días en una instalación segura mientras decidimos qué hacer con ustedes. Miriam miró desesperada hacia David, quien parecía estar a punto de vomitar. Goldstein había cerrado los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas arrugadas. Habían intentado revelar la verdad y habían fallado. O eso parecía. Porque lo que ninguno de ellos sabía era que David había cometido un error crucial al configurar la carga. Un error de principiante que había duplicado accidentalmente el envío. Los archivos no habían ido solo a su contacto en Al Jazeera. Por un fallo en el código, también se habían enviado automáticamente a una lista de distribución de respaldo. Una lista que incluía 20 de las organizaciones de noticias más importantes del mundo. Y en ese preciso momento, en redacciones desde Nueva York hasta Tokio, editores estaban abriendo archivos encriptados que cambiarían la historia para siempre. El vuelo privado despegó de Tel Aviv exactamente a las 9 de la noche. Miriam, David y Goldstein estaban sentados en asientos separados, cada uno vigilado por un guardia silencioso. Vasari ocupaba un asiento en la parte delantera de la cabina, hablando en voz baja por un teléfono satelital. Su expresión era imposible de leer. Miriam miraba por la ventanilla hacia la oscuridad del Mediterráneo debajo de ellos. Habían perdido. Los artefactos estaban en cajas selladas en la bodega del avión. Sus computadoras y teléfonos habían sido confiscados. No tenían manera de contactar al mundo exterior. La verdad que habían descubierto desaparecería en las bóvedas del Vaticano, como tantas otras verdades inconvenientes a lo largo de la historia. Pero entonces, algo cambió. Vasari se puso de pie abruptamente, su rostro normalmente controlado mostrando una expresión de shock absoluto. Habló rápidamente en italiano, su voz subiendo de tono con cada palabra. Miriam no hablaba italiano con fluidez, pero captó algunas palabras. Noticias. Filtraciones. Imposible. La doctora del Vaticano cortó la llamada y marcó otro número inmediatamente. Esta conversación fue aún más tensa. Vasari caminaba de un lado a otro del pasillo estrecho, gesticulando salvajemente. Luego colgó y marcó nuevamente. Y otra vez. Y otra vez.
Los guardias comenzaron a mirarse entre ellos, confundidos por el comportamiento inusual de su superior. Miriam intercambió una mirada con David al otro lado del pasillo. Algo había salido terriblemente mal. O terriblemente bien. Finalmente, después de la quinta o sexta llamada, Vasari se dejó caer en su asiento. Su rostro estaba pálido, casi grisáceo. Se quitó los lentes y se frotó los ojos con manos temblorosas. Cuando volvió a mirar hacia la cabina, sus ojos se encontraron con los de Miriam. ¿Qué hicieron?, preguntó, su voz apenas un susurro áspero. ¿A cuántas personas enviaron los archivos? Miriam sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Solo a una, respondió honestamente. ¿Por qué? Vasari soltó una risa amarga, casi histérica. Porque en la última hora, 20 organizaciones de noticias principales han comenzado a publicar la historia simultáneamente. The New York Times, BBC, Der Spiegel, Le Monde, CNN, Al Jazeera. Todas con las mismas fotografías, los mismos datos de laboratorio, las mismas traducciones. Es como si alguien hubiera enviado todo a una lista de distribución masiva, completó David, y Miriam vio el momento exacto en que su asistente se dio cuenta de lo que había sucedido. Su error de programación. El fallo que había salvado todo. No fue intencional, admitió David. Pero sí, creo que los archivos se replicaron automáticamente. Vasari lo miró con una mezcla de odio e incredulidad. ¿Tiene idea de lo que han desatado? En este momento, 1.000 millones de personas están leyendo sobre su descubrimiento. Las redes sociales están explotando. Grupos religiosos están en las calles. Gobiernos están convocando reuniones de emergencia. Bien, dijo Goldstein con voz firme desde su asiento. La verdad merece ser conocida. ¿La verdad? Estalló Vasari. Ustedes no tienen idea de qué verdad han revelado. No entienden las consecuencias. Miriam sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que Vasari lo dijo. No como alguien enfadado porque un secreto había sido expuesto, sino como alguien aterrado por lo que vendría después. ¿De qué está hablando?, preguntó Miriam. Encontramos evidencia sobre la dieta real de Jesús. Sí, contradice algunas tradiciones, pero nada, interrumpió Vasari. ¿Creen que nos importa solo porque contradice pinturas bonitas y sermones tradicionales? Dios mío, son tan ingenuos. El problema no es lo que comía Jesús. El problema es lo que esa información revela sobre quién era realmente. Sobre su comunidad. Sobre el movimiento que inició. El avión atravesó una zona de turbulencia y las luces de la cabina parpadearon. En la penumbra momentánea, el rostro de Vasari parecía el de un espectro. Los análisis que ustedes hicieron fueron básicos, continuó. Identificaron las especies, las fechas, las ubicaciones. Pero no profundizaron en las implicaciones culturales y religiosas completas. Nosotros sí. Cuando recibimos las primeras alertas de su descubrimiento, movilizamos a nuestros mejores especialistas. Antropólogos. Teólogos. Historiadores de religiones comparadas. Y lo que descubrieron en solo 24 horas. Se detuvo, como si le costara físicamente continuar. Las prácticas alimentarias no son solo sobre nutrición, dijo finalmente. Son marcadores de identidad cultural y religiosa. La dieta que ustedes documentaron sitúa a Jesús y su grupo dentro de una tradición específica. Una tradición que la Iglesia oficial ha pasado 2000 años tratando de separar del cristianismo. Miriam sintió que su mente comenzaba a conectar piezas que no había considerado completamente. Los huesos de animales. Las semillas de plantas específicas. Los métodos de preparación descritos en las inscripciones. Todo apuntaba a prácticas que eran esenios, susurró Goldstein. Dios mío. Los patrones dietéticos que encontramos son consistentes con las prácticas de los esenios. Los esenios eran una secta judía del primer siglo,
conocida por sus prácticas ascéticas y sus creencias apocalípticas. Los rollos del Mar Muerto habían sido escritos por esenios. Durante décadas, algunos académicos habían especulado sobre posibles conexiones entre Jesús y esta comunidad, pero nunca había habido evidencia física directa. No solo esenios, corrigió Vasari. Las prácticas dietéticas que documentaron son aún más específicas. Pertenecen a un subgrupo radical dentro de los esenios. Un grupo que creía en la inminente destrucción del orden mundial. Que practicaba el comunalismo extremo. Que rechazaba la autoridad del Templo de Jerusalén y consideraba a sus sacerdotes como corruptos y apóstatas. ¿Y qué tiene eso de problemático?, preguntó David. Ya sabíamos que Jesús era crítico del establecimiento religioso de su época. Vasari soltó otra risa amarga. El problema, joven, es que este grupo específico también practicaba algo más. Algo que las iglesias modernas han negado categóricamente durante siglos. Algo que está documentado en sus textos pero que se ha descartado como exageración o malinterpretación. El silencio en la cabina era absoluto. Solo se escuchaba el zumbido constante de los motores del jet. Violencia revolucionaria, dijo Vasari finalmente. Este subgrupo esenio creía en derrocar activamente el orden romano mediante la fuerza. Fabricaban armas. Entrenaban militarmente. Planeaban una insurrección armada que creían daría inicio al reino de Dios en la tierra. Miriam sintió que el mundo giraba a su alrededor. No, dijo. Jesús predicaba la no violencia. Amad a vuestros enemigos. Poned la otra mejilla. ¿Eso predicaba?, preguntó Vasari. ¿O eso es lo que ciertos textos seleccionados, editados durante siglos por instituciones con agendas específicas, dicen que predicaba? ¿Han leído los textos gnósticos? ¿Los evangelios apócrifos que no entraron en el canon oficial? Hay versiones muy diferentes de quién era Jesús y qué enseñaba. El teléfono de Vasari sonó nuevamente. Lo miró pero no contestó. En cambio, se volvió hacia la ventana, su reflejo mostrando a una mujer que de repente parecía haber envejecido 10 años. En este momento, dijo quedamente, millones de personas están leyendo sobre su descubrimiento. Y muy pronto, personas mucho más inteligentes que ustedes van a llegar a las mismas conclusiones que nosotros alcanzamos. Van a entender lo que la evidencia dietética realmente significa. Y entonces... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Miriam podía imaginarlo. Grupos extremistas usando el descubrimiento para validar la violencia religiosa. Otros usándolo para atacar los fundamentos del cristianismo. Conflictos sectarios inflamándose en regiones ya inestables. El avión comenzó su descenso hacia Roma. A través de la ventanilla, Miriam podía ver las luces de la ciudad eterna extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar allá abajo estaba el Vaticano, con sus secretos antiguos y sus miedos modernos. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Miriam. Vasari se volvió hacia ella, y por primera vez, Miriam vio algo parecido a respeto en sus ojos. Ahora, dijo, van a ayudarnos a controlar el daño. Porque lo hayan intentado o no, acaban de cambiar el mundo. Y todos vamos a tener que vivir con las consecuencias. Aterrizaron en un aeropuerto privado a las afueras de Roma justo después de la medianoche. 3 vehículos negros los esperaban en la pista, pero esta vez no había amenazas ni posturas agresivas. Algo había cambiado fundamentalmente. Vasari ya no los trataba como prisioneros sino como cómplices involuntarios en una crisis global. El convoy no se dirigió al Vaticano como Miriam había esperado. En cambio, serpentearon por las calles adoquinadas de Roma hasta detenerse frente a un edificio anónimo cerca del Trastevere. No había placas, no había señales. Solo una puerta de madera antigua con un pequeño símbolo tallado que Miriam reconoció de sus estudios, un pez cristiano primitivo, el ictus. ¿Qué es este lugar?, preguntó mientras descendían de los vehículos. Uno de nuestros archivos más antiguos, respondió Vasari. Aquí es donde guardamos los documentos que no pueden estar en los archivos oficiales del Vaticano.
Las cosas que solo un puñado de personas en el mundo saben que existen. La condujeron a través de pasillos estrechos iluminados por luces tenues. Las paredes eran de piedra antigua, probablemente de la época romana. El aire olía a humedad, pergamino viejo y secretos milenarios. Descendieron por una escalera de caracol que parecía no tener fin, bajando más y más profundo en las entrañas de la tierra. Finalmente llegaron a una cámara abovedada. Las paredes estaban forradas con estanterías de madera oscura llenas de cajas, pergaminos y artefactos. En el centro había una mesa larga donde ya esperaban 3 personas. Un cardenal anciano con sotana roja. Un hombre de aspecto académico con barba gris. Y una mujer joven con ojos penetrantes que miraba a Miriam con una intensidad inquietante. Doctora Cohen, profesor Goldstein, señor Brenner, dijo Vasari. Les presento al cardenal Rossetti, jefe del Archivo Secreto Vaticano. El doctor Klaus Zimmermann, nuestro principal experto en textos del primer siglo. Y la doctora Sarah Chen, especialista en movimientos apocalípticos judíos. No hubo apretones de manos. Solo miradas evaluadoras. Siéntense. Ordenó el cardenal Rossetti con voz sorprendentemente fuerte para su edad avanzada. Tenemos mucho que discutir y poco tiempo. Mientras tomaban asiento, Zimmermann activó una pantalla en la pared. Comenzaron a aparecer imágenes. Capturas de pantalla de artículos de noticias, publicaciones en redes sociales, transmisiones de televisión. Todo sobre el descubrimiento de Miriam. En las últimas 6 horas, comenzó Zimmermann con acento alemán marcado. Su hallazgo ha generado 3.000 millones de impresiones en redes sociales. Se ha vuelto tendencia global en 72 países. Tenemos reportes de protestas en Jerusalén, disturbios menores en 3 ciudades europeas y amenazas de violencia sectaria en al menos 12 regiones. Y eso es solo el comienzo, agregó Sarah Chen. Los grupos extremistas ya están usando sus hallazgos para justificar narrativas de que el cristianismo original era militante y revolucionario. Los supremaquistas blancos están tergiversando la información para reclamar que Jesús era un guerrero racial. Los ateos militantes lo están usando para probar que toda la religión es una mentira fabricada. Miriam sintió náuseas. Esto no era lo que había querido. Solo había buscado la verdad histórica. Pero hay algo peor, dijo el cardenal Rossetti, su voz cayendo a un susurro grave. Algo que ustedes aún no saben. Algo que nosotros hemos sabido durante mucho tiempo. Hizo un gesto y Sarah Chen abrió una de las cajas antiguas sobre la mesa. Con cuidado, extrajo un pergamino protegido por vidrio. Estaba escrito en arameo antiguo, el mismo idioma que las inscripciones que Miriam había encontrado. Este documento, explicó Sarah, fue descubierto en 1947 junto con los rollos del Mar Muerto. Pero nunca se hizo público. Describe en detalle las prácticas de una comunidad específica de esenios radicales. La misma comunidad a la que pertenecía Jesús según la evidencia dietética que ustedes encontraron. Zimmermann tomó el relevo. El pergamino describe su plan. No solo una revuelta política contra Roma. Algo mucho más calculado y a largo plazo. Planeaban infiltrar y transformar el judaísmo desde dentro. Crear un nuevo movimiento que eventualmente conquistaría no solo Judea, sino el mundo entero. Eso es conspiración religiosa básica, objetó Goldstein. Ese tipo de narrativas se han usado durante siglos para atacar al cristianismo. ¿Lo es? Preguntó Sarah, mirándolo directamente. Porque su plan funcionó, profesor. El movimiento que iniciaron conquistó el Imperio Romano en menos de 3 siglos. Luego Europa. Luego las Américas. Luego gran parte de África y Asia. 2.000 millones de seguidores hoy. El movimiento revolucionario más exitoso de la historia humana. Pero transformado, agregó el cardenal rápidamente. El mensaje de amor, redención y salvación espiritual que el cristianismo predica hoy es real. Es verdadero. Es santo. Pero surgió de raíces más complejas, más humanas, más ambiguas de lo que la mayoría de los creyentes entienden. Vasari se inclinó sobre la mesa.
Durante 2000 años, la Iglesia ha conocido estas complejidades. Hemos tenido que navegar entre la verdad histórica y la verdad espiritual. Hemos tenido que tomar decisiones sobre qué revelar y qué proteger. No por malicia, sino porque la fe de miles de millones de personas proporciona consuelo, esperanza, estructura moral y significado a sus vidas. Entonces, ¿qué? Estalló Miriam. ¿Simplemente mentimos? ¿Ocultamos la verdad porque es inconveniente? No mentimos, corrigió el cardenal Rossetti. Contextualizamos. Guiamos. Protegemos. La verdad completa y cruda, sin contexto, puede ser más destructiva que las mentiras. Eso es lo que todos los censores dicen, respondió Miriam amargamente. Quizás, admitió el cardenal. Pero mírenme a los ojos y díganme, si supieran que revelar algo verdadero causaría la muerte de cientos o miles de personas en violencia sectaria, ¿aún no revelarían? El silencio cayó sobre la habitación como una lápida. Sarah Chen rompió finalmente la tensión. La verdad ya está afuera. No podemos revertir eso. Pero lo que podemos hacer es influir en cómo se interpreta. Doctora Cohen, usted hizo el descubrimiento. Usted tiene credibilidad. Si usted sale públicamente y proporciona contexto, explicaciones, matices, podríamos evitar lo peor. ¿Quieren que mienta? Preguntó Miriam. Queremos que diga la verdad completa, dijo Zimmerman. No solo los datos crudos, sino su significado real. Que sí, Jesús probablemente estuvo asociado con un movimiento escenio radical. Pero que también transformó ese movimiento desde dentro. Que tomó sus impulsos revolucionarios y los canalizó hacia una revolución del espíritu humano en lugar de una revolución política sangrienta. ¿Y si no estoy segura de que eso sea cierto? Preguntó Miriam. El cardenal Rossetti sonrió tristemente. Entonces está haciendo las preguntas correctas. La fe siempre ha coexistido con la duda, doctora. Pero la pregunta no es qué es verdad en un sentido absoluto. La pregunta es qué verdad ayudará más a la humanidad en este momento. Miriam miró a Goldstein, quien parecía haber envejecido una década en un día. Luego a David, cuyo rostro joven mostraba una mezcla de miedo y confusión. Finalmente miró los artefactos antiguos que la rodeaban. Siglos de secretos. Milenios de verdades ocultas, verdades a medias, y mentiras piadosas. No sé qué hacer, admitió finalmente. Nadie lo sabe, dijo Vasari suavemente. Por eso necesitamos tiempo. Necesitamos pensar. Necesitamos orar, si todavía creen en eso. Pero sobre todo, necesitamos decidir juntos cómo navegaremos lo que viene a continuación. Afuera, en el mundo real, las redes sociales ardían. Las manifestaciones crecían. Los teólogos debatían. Los historiadores analizaban. Los extremistas planeaban. Y en el centro de todo estaba un simple descubrimiento arqueológico sobre lo que un hombre había comido hace 2000 años. Un descubrimiento que revelaba que la historia, como siempre, era infinitamente más complicada que cualquier narrativa simple. Y que la verdad, incluso cuando era revelada, a menudo planteaba más preguntas de las que respondía. Miriam cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, miró directamente al cardenal Rossetti. Quiero ver todo, dijo. Todos los documentos que tienen sobre esto. Todos los pergaminos ocultos. Todos los artefactos suprimidos. Si voy a ayudarles a contextualizar la verdad, necesito conocer la verdad completa primero. El cardenal consideró esto por un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero le advierto, doctora Cohen. Una vez que abra ciertas puertas, nunca podrá cerrarlas nuevamente. Una vez que sepa ciertas cosas, cambiará quién es usted para siempre. Ya cambié, respondió Miriam. El momento en que saqué ese primer fragmento de cerámica de la tierra. Y así, en una cámara secreta bajo las antiguas calles de Roma, rodeada de secretos milenarios, Miriam Cohen comenzó a aprender verdades que desafiarían todo lo que creía saber. Sobre Jesús. Sobre la historia. Sobre la fe.
Y sobre el precio terrible que a veces se paga por buscar la verdad.